Buenas noches, profe. El día de hoy yo voy a explicar todo sobre lo que se ha aprendido en este presente semestre en lo que es la contabilidad. Comenzamos por lo que ¿qué es la contabilidad? La contabilidad es una disciplina de naturaleza económica. Que mediante la aplicación de un método específico tiene como objetivo lo que es mostrar la realidad patrimonial, financiera y económica de una empresa. La contabilidad se encarga de lo que es estudiar, medir, analizar y registrar el patrimonio de las empresas. La contabilidad es un sistema de control y de registro de ingresos e egresos y además de operaciones económicas que se realizan en negocios en una empresa. Existen tipos de contabilidad, como lo son la contabilidad de costos, la contabilidad financiera y la contabilidad de gestión. La contabilidad de costos tiene como objetivo analizar los costos de producción, de productos, servicios. También tiene lo que es su destinatario, es para empresas, para algo interno de la empresa. El tiempo cualquiera que se considere pasado, presente o futuro, la exactitud oscila debido a diferentes variables y sin normativa. Su normativa no tiene una regularización. La contabilidad financiera. La contabilidad financiera refleja la situación económica y financiera de una compañía. Está diseñado para internos y externos de la empresa. Se pasa en un tiempo de 12 meses que ya hayan pasado. Igual se ocupa lo que es una normativa, que es la normativa SIC, y su exactitud de datos es que son exactos. La contabilidad de gestión, por otro lado, registra operaciones financieras y reporta estados financieros de la empresa. Internos a la empresa. Se centra en la información del periodo de tiempo que se requiere medir. Su exactitud oscila ya que sirve para hacer predicciones futuras y no existe regulación. Pasamos con lo que es la depreciación. ¿Qué es la depreciación? En este caso voy a hablar exactamente de la depreciación lineal, que es una depreciación constante a una alícuota periódica de pérdida de valor fija que opera en función a la vida útil del activo. ¿Cómo se calcula el valor del activo dividido por la vida útil estimada? Que en este caso es lo que nos permite ver aquí, lo que es el servicio de renta interna, como lo son los muebles en series a 10 años, equipos de oficina a 10 años, ese se le divide. En caso de sacar por porcentaje, sería el activo por el porcentaje, y en caso de sacar por vida útil, el activo dividido para la vida útil. Hay que tener en cuenta diferentes aspectos, como lo son que por qué la depreciación lineal es más utilizada en Ecuador. Tenemos que tener en cuenta que la depreciación lineal es un método de apreciación que se utiliza en Ecuador porque es un método en el que se asigna un costo uniforme a cada periodo de vida útil de un activo. Existen varias razones, entre esas está la simplicidad, ya que es un método sencillo de calcular y aplicar no requiere cálculos complejos. Su precisión, la precisión de la vida útil es un método relevante, preciso para reflejar la pérdida del valor de un activo. La conservaduría. Esto es porque tiende a subestimar el valor residual de un activo. Esto se puede ser beneficioso para empresas a la hora de pagar impuestos. Por otro lado, el crecimiento normativo, ya que es un método de depreciación que se ajusta a las normativas contables del Ecuador. La familiaridad, ya que para las empresas existe más familiaridad con los inversores y las autoridades fiscales. Sin embargo, también tienen aspectos negativos, como lo son que no refleja el patrón real del uso del activo, puede ser menos precisa para activos de vida útil que es más larga y puede ser menos flexible a otros métodos de depreciación. En resumen, las empresas utilizan la depreciación lineal en Ecuador porque
por su simplicidad, precisión, conservadurismo y porque cumple con la normativa del Ecuador. Los otros tipos de depreciación sí se pueden utilizar, pero teniendo una explicación clara. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es la depreciación. Aquí está, depreciación y maquinaria. Primero tenemos aquí lo que es la maquinaria, los porcentajes y la vida útil que es dado por el servicio de rentas internas. Aquí tenemos la maquinaria, el 10% 10 años, electrónicos el 33% 3 años, vehículos el 20% 5 años o enseres al 10% 10 años. Aquí tenemos el ejemplo. La marmita de 500 kilogramos tiene un precio de, esto es anual, por lo cual se está multiplicando el precio de la marmita, que es de $3,000, a este se le multiplica por la cantidad, en este caso que es una marmita. Pasamos a la depreciación anual, donde a este precio de la marmita se le multiplica al ser una maquinaria por el 10%. Esto está la depreciación anual de $300. Se puede pasar a mensual dividiendo los $300 para 12, porque tienen 12 meses y un año. Y la depreciación a diaria, que sería la depreciación anual dividida para 365. En este caso sí se ocupa 365 días porque la maquinaria así no esté siendo utilizada en un día de feriado o en un día no laboral, la maquinaria va a seguir existiendo. Pasamos con la tabla de amortización. La tabla de amortización francesa es aquí en la que las cuotas son iguales, es decir, tanto la amortización como los intereses se mantienen iguales a lo largo del tiempo. Sus características tiene aspectos positivos y negativos. En positivos tenemos que las cuotas son constantes y eso nos ayudaría al momento de realizar los asientos contables, balances generales. Va a tener un estimado más o menos de lo que va a costar lo que va a salir costando una deuda. La reducción gradual de la deuda, pero como aspectos negativos tenemos que el interés inicial es más alto. Seguimos con la depreciación alemana. Esta depreciación es también conocida como italo-alemana. Esta es en la cual las cuotas no son iguales a lo largo de la vida útil del préstamo, pero las cuotas, tanto las cuotas como los intereses cambian. Como aspectos positivos tenemos que la mitad del préstamo ya estará amortizado la mitad del capital del préstamo. En las últimas cuotas se abonará un monto inferior y al final del préstamo se pagará menos capital total. Por otro lado, sus desventajas es que las cuotas iniciales suelen ser más altas, o sea, son más altas al principio. Se pretende amortizar antes del préstamo, eso no es recomendable. Y por último tenemos la amortización de periodo de carencia. Este periodo de carencia se puede dar en tanto amortización francesa como en amortización alemana. Para esto tenemos que también es conocido como periodo de gracia. Puede seguir el modelo tanto francesa como italo-alemana. Es un número de meses en el cual no se reduce la deuda en el banco, no se reduce el capital. Existen dos tipos, la de carencia total y la de carencia parcial. En la de carencia total no se paga ni amortización ni interés. Y en la carencia parcial se paga la amortización. O sea, solo se paga el interés, no la amortización.
Se puede tener carencia total o parcial, pero da una falsa liquidez en una empresa. Para eso tenemos aquí lo que son los tenemos aquí un ejemplo hasta que se me cargue el Excel. Para sacar las tablas de amortización tenemos que tener muy en cuenta la cantidad de dinero que se va a tener que pedir prestado al banco, la cantidad de lo que es el porcentaje de interés que determina el banco, compañía, cooperativa o persona natural que también suelen prestar dinero. También se necesita sacar lo que es la cuota mensual en interés y lo que es la cuota de pago mensual, la cantidad de días, la cantidad de meses en las que se va a hacer, que es un periodo mensual. También existe un periodo anual. Entonces, empezamos con la francesa. La francesa nos decía en la teoría que las cuotas se mantienen iguales durante el transcurso de pago. Aquí tenemos el ejemplo. En este ejemplo presente tenemos el capital inicial, que son $350,000, con una tasa de interés anual del 12%, con una tasa de interés mensual, a este se le divide para 12 porque son 12 meses, un periodo de años que son 30 años, y aquí tenemos el periodo en meses porque el pago es mensual, no anual, entonces multiplicamos 30 por 12 para saber la cantidad de meses que tenemos. Y luego tenemos el pago. El pago se realiza mediante esta fórmula en el Excel, poniendo que si el pago debe ser estar entre los dos, entre el 0,9% de impuesto, el periodo de pago, y que son los meses, menos el capital inicial. Entonces aquí tenemos la cuota pendiente de pago, que son los $350,000. De aquí copiamos lo que nos sale de cuota de pago. El interés lo sacamos por medio de la cuota pendiente de pago por el interés mensual. Y la amortización se saca, que es la cuota menos el interés. Y por último restamos lo que es la amortización con la capital pendiente de pago. En carencia total, en la teoría se explicó, no se ha cambiado. En la teoría se explicó que en la carencia total lo que se hace es que no se paga nada. En este caso En este caso son 24 meses los que está haciendo son 24 meses los que están siendo de carencia total, por ende el capital pendiente de pago, que no sé por qué no me lee ahorita, el capital pendiente de pago se mantendría igual en los 350, no sé por qué no lee. Los 350. Aquí ya me leí. No sé qué le pasó al Excel. No sé qué le pasó al Excel. Aquí está. En la carencia total tenemos que la amortización y los intereses van a ser de 0. Esto debe ser, aquí está. Aquí procedemos a restar los 360 menos los 24 meses de carencia,
Y aquí este valorcito cambia, ya que no son 360 los días de pago, sino son 336, perdón. Entonces, esto le hacemos 0, 0, 0, 0, 0 hasta el 24, porque a partir del mes 25 ya tendremos un pago. Y tenemos que pagar hasta el 24, porque en el mes 25 ya tendremos un pago. Aquí igual no tenemos nada de pago hasta el mes 24. Ya, hasta el mes 24. Entonces, así sería un periodo de carencia total, ya que no va a haber pago durante 24 meses. Y estamos pagando la deuda, pero sin pagar los primeros 4 meses. Aquí está una tabla de amortización de carencia parcial donde solamente se paga el interés más no la amortización, por ende el capital de pago pendiente mantiene durante los 24 meses y a partir de los 20 empezamos con el pago. Por otro lado, la tabla de amortización alemana, según la teoría, nos decía que las cuotas van a ir cambiando. Las cuotas van a ir cambiando, perdón. Las cuotas van a ir cambiando. Entonces, para este de aquí, igual colocamos lo que es el capital inicial, que son $350,000, al 12% de interés anual, al 0,95% sacando de la fórmula, un periodo de 30 años con un periodo de 360 meses y con una amortización de 972,22. La amortización se mantiene igual, lo único que varían son mis intereses. La cuota inicial es de 4.293,3 y la cuota final es de 98,4, lo cual sí nos da una gran diferencia en el momento de relacionar la cuota inicial con la cuota final. El periodo de carencia total. Aquí tenemos igual que calcular, ya calculamos lo que es el tiempo de préstamo. Entonces, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que esto se va a hacer 0, esto también se va a hacer 0, ya, y con eso simplemente arrastramos hasta el mes 24, ya, porque es carencia total. Igual esto se arrastra hasta el mes 24 y listo. Tenemos esto y esto. Empezamos a pagar a partir del mes 25, que es donde ya empezaría el tiempo de pago con una carencia de 24 meses, que son 2 años. En la carencia parcial tenemos que no se paga amortización, por ende el capital. Los intereses es lo único que se cancela. Pasamos con sueldos y comisiones. Para realizar el cálculo del rol de pagos del costo de la empresa se debe considerar diferentes factores, como lo son el sueldo, las horas suplementarias, extra, fondos de reserva, comisiones y ese impuesto a la renta. Hay que tener en cuenta que lo que se le paga al trabajador no es lo mismo que lo que es el costo como empresa. ¿Por qué? Porque la empresa también le cuesta el IES, le cuesta lo que es la horas extras, lo que son comisiones, todo ese tipo de costos se carga a la empresa, más no se carga al empleado. Entonces tenemos el siguiente. Este es donde está de manera. Para el costo de la empresa
tenemos que tener en cuenta sueldo, horas suplementarias y extraordinarias, comisiones, décimos, vacaciones y otros beneficios, fondos de reserva y aporte patronal al IES. Entonces, aquí tenemos un Excel. Ya, el costo de empleado. Comenzamos con, esto es de manera. Es el sueldo. Sueldo es de 495. ¿Por qué está por 3? Porque son 3 trabajadores. Las comisiones. Las comisiones son opcionales según el contrato en el que se haya establecido. En este caso se otorga una comisión de 2%, pero no es obligatorio. Utilidades vendidas, valor de ventas, esto se llena si es que es una comisión. En caso de que no, no se otorga. El 13º, en cambio, es el costo del sueldo del trabajador, porque se le otorga un sueldo al trabajador y ese sueldo se le debe dar en el 14º es un salario básico. En este caso, en el 13º, si el trabajador ganaría $1000, se le daría $1000. En el 13º y en el 14º siempre es 495, que hasta el momento es el precio en el que el sueldo básico aquí en el. Las vacaciones. Las vacaciones se obtienen mediante el sueldo más el valor de las comisiones y esto se divide por 20. Aporte patronal al IES, este siempre es el 12,15%, los fondos de reserva, y esto es lo que le termina costando a la empresa por 3 trabajadores. Por otro lado, en el rol de pagos tenemos que un operario gana el sueldo de $495. Este sueldo es por día, lo separamos por el día, cuánto gana al día. En este caso lo dividimos para 30 días porque la empresa lo estipula así, pero hay diferentes casos en los que son 20 días, 22 días, depende mucho de el tiempo laboral que tenga la empresa. Por otro lado tenemos el sueldo por hora, que se trata de 8 horas. Esto también es subjetivo, ya que también depende mucho de la empresa en la que haya quedado un acuerdo, porque hay empresas que trabajan, que solicitan empleados de 8 horas, sueldos de 5 horas, de 4 horas, de 2 horas. El valor a pagar por el sueldo es de 495, que es un sueldo básico. Esto es opcional, netamente todo lo que son comisiones, valor de ventas, esto de manera, esto se debe hacer de manera, si es que la empresa lo desea. En caso de que no lo desee, pues no se lo hace. Tenemos lo que es el aporte al IES y el total de ingresos. El total de ingresos se hace de el total de ingresos se obtiene mediante el sueldo total a pagar más lo que es el valor de comisiones menos el fondo de reservas, que en este caso no presenta. Portalíes es la que gana los ingresos totales multiplicados por el 9.45%. El impuesto a la renta. El impuesto a la renta, aquí se registra, esto se paga de manera anual, por eso se multiplica por 12 al total de los ingresos. El 13º, que como ya fue mencionado, es el sueldo del trabajador. El 14º, por otro lado, es un sueldo básico que se les otorga. Los egresos totales, el aporte IES por 12 porque son 12 meses. La base del impuesto imponible del impuesto a la renta. En este caso, si es que se gana menos de $11.722, en este caso está euros, no se
no se paga un impuesto a la renta. Entonces, como el ejemplo que tenemos aquí tiene una ganancia de 11.229, no supera los 11.722, por ende, él no tiene que pagar un impuesto a la renta. Su impuesto a fracción base es cero, su impuesto a la renta no tiene, fracción excedente no tiene. Los gastos deducibles son los mismos. Las cargas familiares, en este caso hacemos referencia a lo que son hijos. En este ejemplo tenemos que tiene un hijo. Con este hijo lo que tiene otorgado es que si tiene una carga familiar, lo que se le hace es poner lo que es el deducible máximo, que es el 18% a las canastas familiares, y una rebaja del impuesto a la renta de 1.239. Aquí es donde colocamos los valores, y esto es lo que terminaría en total por pagar al operario. Seguimos con lo que es las diferencias entre empleado y persona y representante legal. Seguimos con esto. La definición de empleado. Un empleado es una persona que presta un servicio a la empresa a cambio de una remuneración. Su función es desempeñar un rol específico dentro de la empresa, como producción, ventas, administración. Su responsabilidad es cumplir con las obligaciones de su cargo, que consiste al trabajar, el cumplir el horario, seguir instrucciones. Su vínculo es por medio de un contrato individual con la empresa. Tiene derechos de lo que es salario, seguridad social y vacaciones. Por otro lado, una persona legal, un representante legal, es una persona que ostenta la capacidad legal de actuar en nombre de la empresa. Su función es representar a la empresa en actos jurídicos, firma de contratos, gestión de trámites. La responsabilidad es velar por los intereses y actuar a favor de la empresa. Y su vínculo está en cargo de la empresa, puede ser gerente general, administración o un personal externo, como lo es un abogado. Sus derechos tienen derecho a remuneraciones y a sus honorarios. La clasificación. ¿Qué tenemos por clasificación de costos? La clasificación de costos está por su vinculación, por su producción, por sus productos, por su capacidad productiva, por su naturaleza, por su función y por su procedencia. Para esto tenemos en cuenta lo siguiente. Cuando es por su función, por vinculación de producción, si tenemos por función de producción, por vinculación de producción, tenemos lo que son costos fijos y costos variables. Por vinculación a la producción tenemos los costos directos y los costos indirectos. Por su capacidad productiva tenemos los costos de actividad y los costos de subactividad. Por su naturaleza tenemos los costos de materiales, costos de factores, costos de centro, costos de productos, costos de servicios externos y costos de personal. Por su funcionalidad tenemos los costos de aprovechamiento, los costos de transformación o producción, costos de comerciales, costos de administración, costos de gestión y dirección. Por su procedencia están los costos externos, los costos internos. Entre otros tenemos los costos de producción, de oportunidad, los costos estratégicos, los costos de calidad y por otros medios costos relevantes. ¿Qué es el costeo? El costeo en la contabilidad se hace referencia al valor del consumo de los recursos que se le habían sido necesarios para poder producir productos o presentar servicios. Tenemos el costeo tradicional, que ya lo veremos más a fondo, el costeo el full cost, que por lo general en modelos de full cost se consideran los costeos fijos
como los costeos de producción. En el direct cost se considera que los costeos fijos son una pérdida del periodo. El costeo tradicional. El costeo tradicional es aceptado por la contabilidad financiera. Considera recursos de mano de obra, considera todo lo que es materiales directos con factores de producción predominantes, bajo el enfoque del costeo, y los costos indirectos. Se asigna productos usando para ello una tasa, por lo cual para su cálculo se considera una medida de producción. Para esto tenemos un Excel. Aquí tenemos, comenzamos con el costeo de lo que es la materia prima. Aquí tenemos la glucosa, el azúcar, la gelatina, el ácido, todo lo que son materia prima. Este es el costo por unidad y el costo mensual, suponiendo que hacemos un total de 4.400 cajas. Nuestro costo de materia prima es el siguiente. Aquí tenemos el costo de materia prima, el costo de mano de obra directa, costo de mano de obra indirecta, costo de mano de obra total, costo de maquinaria, costo de electricidad, costo de vehículos, costo de servicios básicos, costo de infraestructura, costo de enseres, lo que es la suma de todo esto, que es el costo total de producción. A esto se le divide para sacar el costo total de unidad, que nos da un total de $5 para una producción vendida de 4.400 cajas. Esto es lo que tiene en cuenta todo lo que es el costo tradicional: mano de obra, maquinaria, electricidad, servicios básicos, vehículos, infraestructura y lo que es la materia prima. Tenemos el costeo ABC. El costeo ABC. El costeo ABC tiene sus ventajas, como la adaptabilidad. ¿A qué se refiere la adaptabilidad? Ya que se refiere a mejorar la realidad actual de las empresas con métodos tradicionales. Por otro lado, su flexibilidad. Su flexibilidad hace referencia a que no se ve afectada por los cambios en la organización, ya que se basa en actividades más no en departamentos. Las proyecciones financieras facilitan la elaboración de proyecciones financieras en observación al impacto de actividades. Las desventajas. Como desventajas tenemos principalmente el costo de implementación. Al mayor parte de costo se refiere a la fase inicial del diseño e implementación. También tenemos que tener en cuenta lo que es la dificultad para definir actividades, ya que es un poco difícil y no es tan preciso tener en cuenta cuánto se tarda en realizar una actividad. La asignación arbitraria de costos. Los costos comunes, como las actividades y los costos de infraestructura, se asignan de forma arbitraria, sin eliminar los inconvenientes del método tradicional. El costeo T de ABC. En el costeo T de ABC tenemos el conocimiento del costo de cada actividad, que permite un cálculo de costos unitarios en el tiempo en el que facilite la identificación de las actividades más costosas. La visualización de las actividades es de mayor costo, permite identificar fácilmente las actividades que generan. La diferencia entre tiempo real y tiempo contratado, ya que se distingue cuánto es el tiempo que se utiliza en realizar un producto, y el tiempo en el que tiempo contratado, que se incluye el tiempo improductivo. Como desventaja tenemos que puede ser difícil de implementar en empresas con procesos complejos o cambiarse. Puede requerir una inversión significativa en tecnología y capacitación, y puede ser difícil de integrar en otros sistemas de información. Para esto hay que tener en cuenta una diferencia entre el costeo ABC y el costeo T de ABC.
Empezamos porque en el costeo ABC identifica las actividades. En el costeo T de ABC identifica las actividades que son realizadas con los mismos medios para construir grupos de recursos. Del costeo BC asigna los costos indirectos a distintas actividades a través del producto de inducciones de costos. En el costeo T de ABC se estiman los recursos consumidos para un grupo de recursos. Del costeo ABC se identifica inductores de cada actividad. En el costeo T de ABC se estima la capacidad normal en la que cada grupo de recursos en determinado tiempo de horas de trabajo. El costeo ABC multiplica el costo de producción por los inductores consumidos para obtener el costo de objetivos. Y el costeo T de ABC para valorar cada tercera multiplicar el costo unitario por el recurso de tiempo que se necesita para llevar a cabo. Ante el costeo ABC y T de ABC, por lo general el ABC es una buena opción para empresas con productividades o servicios completos pero no tan complejos, mientras que el costeo tradicional es una buena opción para empresas con productos y servicios muy simples. Pero por otro lado, el costeo T de ABC puede ser una buena opción para empresas con productos y procesos más complejos. Aquí hay que tener en cuenta algo muy importante, que es la infraestructura. ¿A qué hacemos referencia con la infraestructura? Esto es porque la infraestructura se debe seguir algunos pasos. Porque tiene como objetivo, la infraestructura tiene como objetivo obtener una visión más precisa del costo real, identificar las actividades para generar los mayores costos, mejorar la eficiencia y la rentabilidad de la infraestructura. Para realizar un costeo ABC a la infraestructura se debe seguir lo siguiente, que empezamos con identificar las actividades que se requieren para mantener y operar la infraestructura, asignar los costos directos y las actividades, calcular los costos de cada actividad y asignar un costo a las actividades de producción de la infraestructura. Hay que tener en cuenta que existen diferentes técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas para sacar la infraestructura en un costo de ABC, como son el análisis de actividades, que se utiliza para identificar las actividades que se requieren para mantener y operar la infraestructura, los mapas de procesos que se utilizan para visualizar las actividades que se requieren para producir un producto o bien un servicio, y los driver costs, que se utiliza para asignar un costo indirecto a una máquina. Sin embargo, entre el costo T de ABC y la infraestructura también tiene bastantes desafíos, ya que puede ser un proceso complejo y laborioso y requiere de datos muy precisos y confiables. Aquí tenemos el ejemplo. Este es esto. Esto es lo que hace referencia a la infraestructura en cierto aspecto, ya que aquí tenemos todos los que van a tener en cuenta: el arriendo de la planta, que son $800, el pago de servicios básicos, que es los de teléfono, que son 45, agua 12,96 y luz, que es 49,2. Para esto hay que tener en cuenta el costo de la materia prima. ¿Qué tenemos en cuenta con el costo de la materia prima? Tenemos que tener en cuenta la cantidad que se va a usar en kilogramos, en unidades, en gramos, en libras, en lo que se haya decidido medir, el porcentaje en el que va colocado cada materia prima, el costo que nos conlleva, el rendimiento que tenemos de ese producto, que es del 81,6%, el total en kilogramos y la cantidad en cajas. Esto es el costado de la materia prima.
Y aquí tenemos el costeo T de ABC. El costeo T de ABC del costeo ABC se diferencia en el tiempo, ya que el costeo ABC no cuenta con tiempos establecidos, el costeo T de ABC sí cuenta con costeos establecidos, con horas establecidas. Empezamos por lo que es todo esto de el índice de tolerancia. Existen trabajos manuales, trabajos mentales, transportes, actividades de limpieza y estirar. Todos estos tienen un porcentaje de tolerancia. Tenemos todo aquí lo que son las siglas de lo que va a representar cada cosa, como el gerente de operaciones, gerente de finanzas y operativos. La cantidad de producción va a ser de 200 cajas. Aquí tenemos contabilidad y esfuerzos va a tener cada empleado. Cuánto nos cuesta el gas, cuánto nos cuesta la producción de calor, cuánto nos cuesta la luz, el aspecto de balanzas energéticas, computadores, celulares. Consumo de gasolina en este caso es porque se tiene un vehículo dentro de la empresa, porque si fuese en caso de que se puede correr por parte de puede correr por parte de la empresa. Entonces empezamos por lo que es el proceso, el costo de producción. Empezamos viendo la actividad, como en un diagrama de flujo. Cada actividad que se realiza, la limpieza de la planta, la verificación de problemas. Ya. Empezamos con lo que son la descripción de las actividades, todas las actividades como en un diagrama de flujo. Empezamos con la limpieza de la planta, verificamos el pedido, recepción del pedido, pesado, todo lo que es el proceso. A esto le designamos un tiempo. Este tiempo se da mediante una entrevista y encuesta determinada de cuánto tiempo se demora más o menos la persona encargada de la actividad. En este caso se puso unos 30 minutos. La persona encargada, que es el operario, la cantidad de personas, el tiempo en promedio de tiempo promedio hombre, que se divide los 30 minutos para dos, que se tarda 15 minutos cada persona en realizar la actividad. Para hacer la limpieza de la planta no se necesita escobas, se necesita escobas, más no ningún equipo de maquinaria, entonces por eso es todo casero, no se ocupa maquinaria. Aquí tenemos el costo de la infraestructura por hora. En este caso, la empresa está arrendando la infraestructura, es por ello que se divide para 30 y para 20. Porque la empresa, la infraestructura de la empresa va a seguir dentro de, va a seguir estando ahí, pese a que no se esté produciendo, o no se esté produciendo algo, va a estar ahí. Entonces es por eso que se le divide para 30, porque son el número de días que hay en un mes, y para 24 porque son 24 horas las que están. La habilidad de esto se basa según lo antes ya mencionado, las tablas antes ya mencionadas. El índice de tolerancia, igual lo ya mencionado. Para el tiempo promedio hombre ajustado. Para esto tenemos en cuenta lo que es principalmente el tiempo que se va a demorar cada persona en realizarlo. A esto se le va a sumar 1, se le va a multiplicar por 1, se le va a sumar la habilidad y esfuerzo, se lo multiplicará por 1 de nuevamente y se sumará el índice de tolerancia. Seguimos con el tiempo promedio hora hombre. A esto se le divide, el TECA nos salió en horas. Es por eso que se le divide para 60, porque son 60 minutos los que se encuentran dentro de una hora. Lo mismo se hace con maquinaria, pero en este caso como no se presenta maquinaria, entonces. El costo hora hombre, esto se basa en lo que es el costo, lo que gana el empleado, dividido para la cantidad de días, que en este caso se colocó 22, si es que no me equivoco,
la cantidad de meses que son 22, esto es un sueldo anual, por eso se divide por la cantidad de meses que es 22, para la cantidad de meses que es 12, por la cantidad de días que es 22, para la cantidad de horas que son 8 horas. Esto es porque así lo estipula la empresa, puede ser variable ya que puede solamente trabajar 2 días a la semana, 3 días, entonces los días de la semana cambiarán, la cantidad de días trabajados cambiará igual la cantidad de horas. Aquí se encuentra todo lo que es depreciación de maquinaria, pero en este caso para una escoba no se depreciaría tanto, más sería como un vencer, pero entonces por eso se lo coloco. El costo de la infraestructura total, que como ya se mencionó anteriormente, se saca por medio de el costo de la infraestructura por hombre por el tiempo promedio hora hombre. Lo mismo pasa con la depreciación de la maquinaria. En este caso no tenemos porque la escoba no se deprecia. Seguimos con lo que es el costo de compra de materia prima. Para esto también se hace un costo de materia prima. Solo que esto sería un diagrama de flujo de actividades relacionadas netamente con el pedido de materia prima y el costo de venta, que sería igual netamente la venta del producto. Pasamos con el VAN o valor actual neto. Este es igual al desembolso de la inversión inicial del proyecto comparándolo con el actual y los flujos efectivos futuros de dicho proyecto. En términos generales, si un VAN es positivo, el proyecto es viable. Si un VAN es negativo, el proyecto no estará generando unos valores de Schumpeter. Debemos tener en cuenta el siguiente punto, que es el punto Fisher. El punto Fisher es la tasa de interés de igual valor al actual neto, a la tasa de valor actual neto de dos proyectos. Entonces, al ser de dos proyectos, esto se va, en otras palabras, la tasa de interés de dos proyectos deben tener el mismo valor. Se puede encontrar gráficamente trazando las curvas del VAN, los puntos de los dos proyectos, proyecto A, proyecto B, y en la parte en la que tienen una intersección, ese es el punto Fisher. El VAN es una evaluación de inversiones de activos, maquinaria, equipos, edificios, que analiza proyectos de expansión o nuevos negocios comparando con diferentes alternativas de inversión. Es importante destacar que el VAN es una herramienta de evaluación en donde los factores donde se deben considerar factores como el riesgo del proyecto, la estrategia de la empresa y el impacto de la liquidez. El VAN es una herramienta simple y fácil que se usa para permitir comparar proyectos con diferentes tamaños y diferentes temporadas. Como desventaja tenemos que no considerar el riesgo del proyecto. Se basa en la estimación de flujos y no tiene una cuenta, no cuenta con el valor residual del proyecto al final de su vida útil. Para el punto Fisher debemos tener en cuenta lo siguiente, que son el comparar dos proyectos de inversión, como ya fue mencionado, hasta poder encontrar el punto Fisher. Lo que es calcular la tasa interna de retorno, que también es conocido como TIR. Y por último, determinar la tasa de descuento adecuada en un proyecto. El WACC. El WACC. El WACC. El WACC compara proyectos de inversión. El WACC es
el costeo de un producto de inversión teniendo en cuenta la proporción de cada fuente de financiamiento, que es deuda o equity dentro de un proyecto. Existe lo que es el WACC calculado y el WACC demorado. En lo que es el WACC calculado se utiliza valores actuales de la deuda y capital, reflejando el costo de financiamiento en el momento actual. El WACC demorado, por otro lado, incorpora un riesgo en el reconocimiento de costos de financiamiento, reconociendo el costo de financiamiento considerando el tiempo en el que se tarda la empresa en obtener fondos. Para el WACC tenemos que tener en cuenta lo que es el siguiente diapositiva. Tenemos que tener en cuenta el qué. El qué es el costo de capital propio. Para esto se puede sacar de dos maneras. El modelo CAMP, que se basa en la teoría del equilibrio del mercado de capitales, utilizando la fórmula de el costo de capital propio por la tasa de libre, igual a la tasa libre de riesgo más la beta de acción, que mide la volatilidad de la acción en comparación al mercado. A esto se le multiplica la rentabilidad del mercado y se le resta la tasa libre de riesgo. Por otro lado, tenemos el modelo de divididos de descontados, donde se utiliza, se basa en el descuento de los dividendos futuros, esperando y utilizando la fórmula del costo de capital propio, que es igual al dividendo por acción esperado para el próximo año. Esto se le divide por el precio actual de la acción más el dividendo de la acción esperada en el próximo año más la tasa de crecimiento que se espera en los dividendos. El costo de capital propio es importante para una empresa porque afecta el costo de financiamiento de la empresa. Incluye el valor de la empresa, se utiliza para evaluar proyectos de inversión. Es importante tener en cuenta que el costo de capital propio lo que hace es una estimación al valor real que puede variar dependiendo de varios factores, como el riesgo de la empresa, la industria en la que opera y las condiciones del mercado. Continuamos con lo que es la materia prima de riesgo. La materia prima de riesgo es la gestión de proyectos. Se refiere al riesgo del precio de la materia prima que son necesarias para el proyecto, aunque inesperadamente esto puede afectar el presupuesto y cronograma del proyecto. Para esto hay que emitir todo lo que son riesgos que se pueden utilizar como estrategias, como lo son la fijación de precios. En este se asegura todo lo que es la materia prima durante un periodo determinado, la dosificación de proveedores para no depender de un solo proveedor. En caso de que un proveedor tenga algún problema, siempre tener otra opción. Y el uso de materia prima alternativos para buscar materiales sustitutos que pueden llenar esa materia prima. La materia prima de riesgo no es un término contable financiero reconocido, sin embargo puede referirse a dos conceptos relacionados, como lo son el activo de riesgo, en el cual las materias primas como lo que son el petróleo, el trigo, se consideran activos de riesgo por su volatilidad, donde la oferta y la demanda, la escasez o el exceso de oferta pueden afectar considerablemente al precio. Pero por otro lado tenemos la materia prima de gestión de proyectos. Este hace referencia al riesgo en el cual el precio de la materia prima es necesaria para un proyecto, aunque inesperadamente puede afectar al proyecto, como ya fue mencionado. La materia prima de riesgo se calcula utilizando diferentes métodos, como estos son el análisis de sensibilidad, el cual es para evaluar el impacto de diferentes cambios de precio en la materia prima en presupuestos y cronograma de proyecto. También sirve
para lo que es la simulación Monte Carlo, que es una simulación de simular miles de escenarios posibles para un precio de materias primas diferente, calculando la probabilidad de un proyecto. Seguimos con el análisis. No, aquí me falta el TIR. ¿Qué es el TIR? El TIR es lo que me ayuda a medir la rentabilidad, es decir, el porcentaje que reciben los inversionistas comparando con inversiones iniciales de determinado proyecto. También se conoce como el descuento del banco cuando es cero. Por lo tanto, se puede expresar que si el TIR es mayor al banco, el proyecto llega a tener un resultado positivo, pero si el TIR es inferior al WACC, llega a tener un resultado negativo. Listo. El análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad es una técnica financiera donde se utiliza para evaluar el cambio de valor de una variable financiera como lo es el BAN, el TIR o el valor neto en respuesta a otras variables como son el precio, el volumen de ventas, costos. Y el análisis de escenarios. El análisis de escenarios es una herramienta estratégica que permite a una empresa buscar diferentes escenarios para su proyecto, en el cual se puede construir evoluciones de variables diferentes. Como objetivo se tiene mejorar las incertidumbres, ya que tener un análisis de escenario mayor productivo nos ayuda a tener unas opciones para una producción mayor y opciones cuando sea una producción menor. Es opciones estratégicas, como ya lo he mencionado, y para prepararse para un futuro. Para esto tenemos aquí lo siguiente, vamos a calcular lo que es el WACC, el WACC, porque como ya fue mencionado existe un WACC de morado y un WACC, un momento, el WACC de morado un momento que se cargue. Está un poquito lento mi computadora, pero aquí está. El WACC de morado y el WACC está un poquito lenta. Aquí tenemos. Uy. Tenemos el WACC de morado que se obtiene por una página web de Cost of Equity and Capital. Esto se obtiene de páginas web como lo estamos observando aquí. Y de ahí tenemos el WACC calculado. ¿Cómo es el WACC calculado? El WACC calculado se basa en una forma de equity y deuda. El capital lo que es el costo de fondos propios, tenemos el costo de la deuda, la tasa impositiva, la materia prima de riesgo, la tasa libre de riesgo, la rentabilidad del mercado. Entonces, esto de aquí, empezamos sacando esto de aquí, que se obtiene de lo que son los alimentos, de ahí viene de la rentabilidad del mercado, al cual se le resta la tasa libre de riesgo. Aquí tenemos el 2,23% que ya está establecido y por ello tenemos este de aquí, que es el costo de fondos propios, que en este caso es la materia prima de riesgo más la tasa libre de riesgo.
En base a estos resultados obtenemos la tablita de acá, que son los periodos, la rentabilidad, y pasamos a lo que son el análisis de sensibilidad. En el análisis de sensibilidad hay que tener en cuenta factores como lo son cómo se saca la sensibilidad y qué nos demuestra la sensibilidad. Para esto tenemos que tener en cuenta primero los costos fijos más la variable de unidades producidas más los ingresos por unidad. Esto nos da un valor bruto. Las ganancias en las ventas se saca el 10% de capital. ¿Por qué es el 10%? Porque este es el porcentaje que se ocupa en proyectos. Se coloca la depreciación con estado de pérdidas y ganancias. Se pone la depreciación para sacar el EBIT, que es la ganancia antes del impuesto. Esto se saca para sacar el impuesto que se debe pagar y se vuelve a sumar la depreciación. El costo de salvataje hay varias formas de sacarlo por medio de la depreciación. Al principio, la depreciación no quiere decir que la maquinaria se pierda totalmente, y eso no es verdad, ya que la maquinaria puede seguir funcionando aunque ya haya pasado su tiempo de depreciación, o se puede vender. Se usa el 50% del costo del salvataje en el PIG. Esto es por 5 años. Esto se coloca a los 5 años. ¿Por qué a los 5 años? Porque se supone que a los 5 años la maquinaria ya terminó su tiempo de vida útil. Y se coloca en caso de que se venda. Si es que no se vende, pues se mantiene ahí la maquinaria y no ha pasado nada. Con esto sale el flujo de efectivo y el BAN. Para analizar la sensibilidad se coloca el precio y eso va a ir cambiando. Eso es lo que debe cambiar manualmente. Entonces aquí tenemos lo que es el costo del salvataje. La ganancia por ventas crece debido a la inflación, que tenemos una inflación del 10%. Se debe separar los productos del subproducto en caso de tener otra producción. La maquinaria, el valor para cada año, se deprecia cada activo. Se especifica si se vende toda la maquinaria al final porque se liquida la empresa, o si sigue funcionando, pues simplemente se coloca la depreciación porque es necesario el EBIT, como ya fue mencionado. También se coloca si es que hay pérdidas, se inyecta capital. En caso de que haya ganancias, se agarra lo que sobra. Entonces aquí ya tenemos lo que es ya calculado, porque en el otro Excel simplemente está explicado. Aquí tenemos ya calculado. Después de colocar todo lo que es maquinaria, vehículos, bienes en seres, costos, gastos, operadores, EBIT. Después de colocar todo esto, ganancias, pérdidas, se procede a ver el análisis de sensibilidad. Aquí podemos observar que la línea más inclinada va a ser a lo que tiene más sensibilidad. En este caso nosotros tenemos al precio de ventas. Esto también es más fácil visualizar en la partecita de aquí, que son por los rangos, ya que el que tenga mayor rango será el que tiene mayor sensibilidad. En este caso es el precio de ventas, ya que su pendiente es mucho mayor al costo variable y a las unidades vendidas. Esto quiere decir que si el precio de ventas disminuye, la empresa se vería mucho más afectada. En relación al WACC, se puede decir que hay de alto riesgo y de bajo riesgo. Hay mayor riesgo cuando hay más equity que deuda, y hay menor riesgo cuando hay más deuda que equity. Esto también se puede sacar de la tabla de Baldurán, pero esta se basa en empresas de alto riesgo. Después de esto tenemos lo que es el análisis de escenarios. ¿A qué hace referencia el análisis de escenarios? El análisis de escenarios lo que nos indica son los escenarios optimistas, pesimistas
Base. El escenario base es algo neutral y estos datos se obtienen según un estudio de mercado. El escenario base, en nuestro caso, colocamos un 50%. Como mejor de los escenarios, un aumento del 25% y en el peor de los escenarios, una disminución del 25%. Con esto, el precio vendido, tenemos un precio vendido ideal de $5, optimista de 5,50 y de pesimista de 4,50. Por ende, las unidades vendidas cambian. La base tenemos de 46.410, pero en cambio, si tenemos una optimista, tenemos de 55.692 y si tenemos un pesimista de 41.769. Esto mismo se calcula lo que es el análisis de escenarios para... Primero se calculó en el escenario base. Se calcula lo mismo igual colocando maquinaria. Para este análisis de escenarios se debe tener en cuenta que se debe sacar costos de materia, costos de mano de obra, costos de materia prima, de precisión, costos de mano de obra. Esos costos se deben tener en cuenta que se debe sacar optimista, pesimista y base. El sueldo de los operarios, optimista, pesimista y base. El costo de materia prima, optimista, pesimista y base, ya que esto va a ir cambiando como se mostró anteriormente. Al tener mayor costo, vamos a tener mayor venta. Entonces debemos tener un costo de materia prima para un optimista, y si es menor para un pesimista. Esto también se debe tener en cuenta también para las proyecciones a futuro. Eso creo que sería todo. Muchas gracias.